Frente a los hologramas, Mer explicó que Senia los había creado a través de sus memorias y aunque no pareciera, no eran retratos, sino como Senia recordaba a sus amigos. El hombre atractivo era Vermut el Grande, la chica que sonreía con sus ojos ocultos era Anise la Devota, el tipo grande parecido a un Troul era Molón el Valiente, y por último, el de aspecto descuidado era Jamel el Estúpido, el cual no había dejado ningún retrato, siendo este el único lugar donde había registros de él. Eugene exclamó que era hermoso. Mer había pensado que se refería a Vermut, pero se sorprendió y le preguntó si estaba loco al escuchar que en realidad hablaba de Jamel. Eugene aceptó que Vermut era hermoso, pero agregó que Jamel tenía un atractivo del tipo bestia indomable, dejando asqueada y sorprendida a Mer. Poco después, Eugene preguntó sobre los pisos superiores. Ella respondió que el piso 13 contaba con todas las investigaciones que Senia había realizado en Acrión. Sin embargo, agregó que él no podría entenderlas. Mer continuó con el piso 14, donde había tomos creados a partir de las investigaciones. Por supuesto, esta tampoco podría entenderlas Eugene. Con duda, preguntó si lo que había en esos pisos era inferior a la brujería. Mer confirmó esto, agregando que sería mejor que lo viera por sí mismo. Sin demora, ambos se acercaron a la brujería, donde Mer explicó que la brujería era la forma más eficiente de usar mana, permitiéndole castear sin encantamientos, incluso usar múltiples hechizos avanzados, imprimiendo magia en el subconsciente para usarla al instante. En resumen, era la forma más apropiada de usar el círculo, aunque la mayoría de magos actuales no los usaban. Mer aseguró con entusiasmo que con el método que proponía, la brujería era más avanzada que el círculo normal. Con nervios, Eugene se disculpó, mencionando que no había entendido nada, y una orgullosa Mer destacó que eso era obvio, pues si fuera fácil de entender no se le llamaría el tomo mágico más grande de la historia. Justo después, Eugene preguntó cómo leer la brujería. Mer explicó que solo debía cerrar los ojos e ingresar mana con su palma. Eugene hizo esto con duda, sin saber si tenía que mover mana o usar mana como si estuviera casteando. Al momento de hacerlo, algo sorprendió a Eugene. Estaba en un espacio completamente oscuro, se sentía similar a un sueño, sin embargo, no podía moverse y la visión era incómoda, como si estuviera siendo atacado por un demonio del sueño. Sin demora, Eugene se dio cuenta de que lo que sentía era una sensación de impotencia. Justo después, fue golpeado por un mar de mana que lo embulló en un remolino. Formó un gran círculo y dentro de pequeños círculos comenzaron a surgir. Incrédulo, Eugene comprendió lo que estaba viendo, los círculos dentro del círculo grande eran infinitos. En ese momento se desmayó, volviendo así al mundo real. Rápidamente, Eugene se levantó preguntando si se había avergonzado a sí mismo. Entre risas, Mer exclamó que desmayarse por 2 horas era vergonzoso, sin embargo, no había de qué preocuparse, pues otros magos se habían orinado encima, entre ellos Melkit y Iridous. Al escuchar esto, Eugene se dio cuenta de que Melkit hablaba por experiencia propia. Mer preguntó qué pensaba de la brujería. Eugene destacó que era compleja y difícil. Aún no estaba seguro de lo que había visto, pero tenía una idea general, sin embargo, aún no podía aprenderlo. Eugene continuó explicando que el funcionamiento era interesante, un círculo se había cerrado y dentro de innumerables círculos pequeños se dividieron. Después de decir esto, Eugene preguntó si acaso el límite de círculos no era 9. Mer respondió que, tal como había dicho, Senia había creado el método del círculo cuando tenía 9 círculos, sin embargo, ella continuó mejorando su magia y consiguió sobrepasar sus propias limitaciones usando el agujero eterno, un pináculo absoluto que solo había alcanzado Senia. Después de que Senia creara la brujería, muchos magos intentaron recrear el agujero eterno, sin embargo, ninguno logró sobrepasar los 9 círculos. Con emoción, Mer exclamó que el mana tenía que concentrarse en un solo círculo donde circulaba el mana, dividiéndolo en pequeños círculos adentro. Definitivamente era algo difícil de crear, sin embargo, la magia a través de él era fácil, incluso una bola de fuego sería mucho más poderosa que el fuego infernal casteado con 9 círculos. Además de eso, no se requerían ecuaciones o encantamientos. Mer preguntó si acaso ya había entendido que al momento de crear el agujero eterno, Senia se había convertido en la más fuerte, y aunque ella no lo había visto, aseguró que Senia sola podría haber matado al rey demonio. Eugene exclamó que quizás podría haberlo hecho, mientras pensaba que Senia no había desperdiciado el tiempo después de regresar del Mut, se había vuelto mucho más fuerte y Anise, Molón y Vermut seguramente también se habían fortalecido, sin embargo, no podía entender por qué no habían desafiado de nuevo a los reyes demonio. Poco después, Eugene bajó al primer piso, donde lo esperaban Melkit y Loverian. Último preguntó qué le habían parecido los textos de Acrión. Eugene no estaba seguro de poder entenderlos con su actual conocimiento, por eso respondió con franqueza que le llevaría años entender un solo texto.
Sin dudar, Melkit destacó que eso era evidente, aunque fuera inteligente, había límites en su capacidad de aprendizaje sin un maestro adecuado. Con entusiasmo, propuso un intercambio, si le prestaba a Gwyneth, ella le ayudaría a entender 10 textos mágicos. Eugene mostró interés, aunque rápidamente ajustó su solicitud, sugiriendo que un artículo sería más adecuado. Melkit, quien era astuta en las negociaciones, admitió que era un buen negociante e inmediatamente le ofreció sus bastones mágicos que mejorarían su control del mana. Sin embargo, Loverian interrumpió ofreciendo sus bastones a Eugene. Melkit, visiblemente molesta, cuestionó a Loverian por meterse en sus asuntos. Este respondió que ya tenía 2 contratos con reyes espirituales y cuestionó por qué era tan codiciosa. Melkit replicó preguntando si acaso pensaba que al firmar con el Rey del Viento causaría un desastre. Loverian confirmó su temor, a lo que Melkit gritó, cuestionando por qué después de tantos años de amistad no podía confiar en ella, quien no quería involucrarse en la política de Arot. Por su parte, Loverian mencionó que eso era ahora, pero al aumentar su poder quizás podría cambiar de opinión. Con seriedad, Melkit aseguró que no cambiaría solo por obtener más poder. Inesperadamente, Loverian afirmó que confiaría en ella, dejándola sorprendida y enojada. Eugene inesperadamente reveló que en realidad no deseaba un bastón, a lo que Melkit respondió que de igual manera solamente iba a prestárselo. Eugene le recordó que solo le prestaría a Gwyneth por unos días, así que si ella pretendía prestarle un artefacto por ese mismo tiempo, prefería rechazar la oferta. Melkit, furiosa, consideró molesto a Eugene, y justo después exclamó que el trato sería 1 año por 1 día. Sorprendido, Eugene preguntó si realmente planeaba llegar tan lejos por el contrato. Melkit confirmó esto, agregando que aunque él no lo supiera, para ella y todos los espiritualistas, el Rey del Viento era un sueño, pues solamente Vermut el Grande había firmado con él. Una vez más, Loverian interrumpió sugiriendo que si no quería un bastón, Melkit tenía algo mucho más grandioso. Melkit intentó callarlo, pero la curiosidad de Eugene ya había sido despertada, por esto Loverian continuó explicando que era una capa de oscuridad. Visiblemente molesta, Melkit intervino diciendo que se callara. Por esto, Loverian preguntó por qué estaba tan molesta si no la había usado en más de 10 años y replicó que sería mejor que alguien la utilizara en lugar de tenerla como decoración. Esto dejó a Melkit avergonzada y sin palabras. Rápidamente, Eugene preguntó sobre la capa. Melkit, desinteresada, respondió que solo era ropa de invierno, sin embargo, Loverian explicó que poseía magia espacio-temporal que repelía ataques, al igual que el escudo Ogdon. Melkit añadió que esto no era genial, ya que se requería calcular las coordenadas y guiar el ataque con mana. Con una sonrisa, Loverian aseguró que también podía proteger de un ataque de un mago en el 5.º círculo. Melkit matizó que eso dependía de la cantidad de mana del usuario. Loverian mencionó algo más interesante, la capa tenía un almacenamiento subespacial que le permitiría guardar y extraer más armas a voluntad. Furiosa con Loverian, Melkit se dio cuenta de que a Eugene le había interesado, y sin demora, este afirmó que se quedaría con ella. Sin embargo, Melkit intervino, mencionando que ella aún no había aceptado. Eugene, con una queja, dijo a Loverian que le dolía la cabeza y preguntó si le gustaría comer con él. Loverian, complacido, mencionó conocer un gran lugar en la zona del cielo. Eugene respondió que nunca había visto la vista nocturna y Loverian mencionó que llamaría a un carruaje. En ese momento, Melkit susurró que estaba bien y Eugene se volteó preguntando si acaso seguía todavía allí. Finalmente, Melkit accedió a regañadientes a prestarle la capa, pero él respondió que no había necesidad de apresurarse, ya que aún tenía que consultarlo con el patriarca. Por esto, Melkit dejó escapar un grito que Eugene comparó con el de un cuervo. Poco después, Gilard estuvo de acuerdo en prestar a Gwyneth con la condición de que un supervisor fuera. El día llegó y Melkit, usando la capa, exclamó con orgullo que se veía genial. Eugene afirmó que se le vería mejor a él, cosa que enojó a Melkit. Sin embargo, Eugene añadió que no debía estar molesta, pues pronto tendría a Gwyneth, suponiendo que el patriarca no vendría. Melkit preguntó quién sería el supervisor y Eugene reveló que este sería Kion y los guardianes de Leonard, a quienes Melkit reconoció como los sabuesos de Leonard. Eugene pensó que los guardianes tenían muchos nombres, pero como Melkit había señalado, su papel era el de un sabueso que obedecía la ley de Leonard. Hace 1 año, Kion se había unido a ellos sin problemas, ya que si un Leonard era hábil y demostraba su lealtad, podía postularse para la Orden de los Caballeros Negros. La Orden de León Blanco solo servía a la casa principal, mientras que la Orden de Caballeros de León Negro obedecía a cualquier Leonard. Estos eran respaldados por el Senado, donde había personas que, sin importar su rama, habían grabado su nombre en Leonard, y estos tenían incluso más poder que el propio Gilard. Eugene,
con emoción, se preguntó qué tan fuertes serían los leones que respaldaba el Senado, y en ese momento, un carruaje llegó y adentro había dos mujeres. Al ver el carruaje, Melkit consideró que era una entrada muy ostentosa. Eugene exclamó haber pensado que respetaba a Bermud el Grande. Con el ceño fruncido, ella respondió que no debía malinterpretarla, pues aunque respetaba a Bermud, no le gustaban los Lyonard, ya que suprimían a las ramas. Tampoco le gustaba el Senado y la Orden de Caballeros de León Negro. Loverian agregó que entonces no debía mostrar su disgusto si realmente deseaba que le prestaran a Gwyneth. Ella no estuvo de acuerdo con besarles el trasero, pues sabía que su trato era justo, después de todo, les estaba ofreciendo esa preciada capa. Eugene respondió que estaba bien, siempre y cuando no recibiera un disparo usando la capa, pues él también tendría que usarla. El carruaje se abrió y la primera en salir fue Ciel, lo que sorprendió a Eugene, quien de inmediato preguntó qué hacía allí. Esta respondió que había venido en busca de un regalo para su madre y también porque tenía curiosidad de cómo le estaba yendo. Eugene preguntó si hablaba en serio, y Ciel se sonrojó. Pronto alguien más salió del carruaje, era Kion, quien rápidamente saludó a Eugene con emoción. Acompañando a Kion había otro tipo que exclamó que debían ir directamente al punto. Eugene se preguntó quién era, y al observar su postura y músculos, se dio cuenta de que usaba una lanza. Pronto, otro sujeto salió del carruaje y Eugene lo reconoció como un mago, algo que tenía sentido, ya que después de todo, esto era sobre Gwyneth y el problema de Yode. Pronto, Eugene se percató de que había alguien más. Una chica que al salir dio un fuerte pisotón. Al observarla a ella y sus puños, Eugene se dio cuenta de lo endurecidas que estaban sus manos, eso significaba que luchaba cuerpo a cuerpo. Eso no era todo, por su forma de vestir parecía la de más alto rango. Esta chica se acercó preguntando a Loverian si después de 20 años se había convertido en maestro de la Torre Roja. Él respondió que la última vez que la vio le había dicho que pronto lo sería. La chica exclamó que no podía recordarlo, pero agregó que tampoco le importaba. Pronto, sus ojos se dirigieron a alguien, a Eugene Lyonard. De inmediato, la chica se presentó como Carmen Lyonard, la tía abuela de Eugene. Esto último dejó a Eugene sorprendido al comprender que esta chica era la tía de Gilard. Eugene no se sorprendió por su apariencia joven, pero se preguntó si acaso había venido hasta aquí solo por Gwyneth. Pronto, Loverian invitó a todos a pasar, y una vez adentro, Eugene los analizó a todos. Carmen, la hermana menor del anterior patriarca, no se había casado y en su lugar se había unido a los Leones Negros, y ahora era la tercera capitana. Nathan Lyonard, vicecapitán de la tercera división, pertenecía a una rama colateral. Y por último, Payago Lyonard, un mago de la tercera división proveniente de la rama especializada en magia, sería la persona que trataría con Melkit. Payago recordó el trato de intercambio de Gwyneth y la capa de oscuridad, con el cual Melkit estuvo de acuerdo. Sin demora, Payago preparó el contrato y pronto Melkit se dio cuenta de algo raro. En caso de que Gwyneth fuera destruida, Melkit pagaría el precio correspondiente. Al instante, preguntó qué significaba eso. Carmen intervino mencionando que tendría que pagar con su vida, pues Gwyneth no era un tesoro al que se le podía poner precio, por eso, incluso si era un préstamo, tendría que pagar con su vida. Melkit agregó que a su vida tampoco podría ponérsele un valor monetario, a lo que Carmen respondió que quizás para Arot no, pero para Lyonard era otra historia. Payago intervino en la discusión, exclamando que no tendría que pagar con su vida, después de todo, era imposible que ella cometiera un error de principiante durante el contrato, pero con una mirada sombría. Exclamó que al menos eso creía. Sin embargo, si Gwyneth fuera destruida, tendrían que hablarlo de nuevo. Un poco molesta, Melkit preguntó si acaso tendrían derecho a controlarla, y por esto Carmen respondió que si no le gustaba, no tenía que aceptar el trato, pues ella era la que necesitaba a Gwyneth. Carmen agregó que si no fuera por Gilard, no hubiera venido. La maga respondió que aunque pareciera que hubiera venido por ella, realmente había venido por otra cosa. Carmen sacó un reloj, mencionando que estaba en lo correcto, había venido a reunirse con Balzac Ludbeth para discutir el asunto de Yode y la prisión de magos oscuros. Con preocupación, Loverian respondió que eso sonaba diferente a lo que había discutido con Gilard la última vez. Si quieres ver la próxima parte de este manga dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.